Nicaragua se encuentra entre los 92 países seleccionados que recibirán vacunas contra la COVID-19. Para hablar de este tema tan importante para nuestro pueblo y para la humanidad entera, pues se encuentra con nosotros la compañera Marta Reyes, ministra de Salud. Compañera, bienvenida, muy grato siempre conversar con usted, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con nuestra población todo lo que nosotros estamos gestionando desde el Ministerio de Salud como una prioridad de nuestro gobierno en relación a las vacunas, para enfrentar la COVID-19, que es una estrategia importante, pero que es también dentro del abordaje integral uno de los elementos que tenemos que continuar nosotros desarrollando todas las acciones de atención, de vigilancia y las medidas preventivas para que junto con la vacuna pues sigamos trabajando en esa línea de contención y de respuesta ante la COVID-19. Doctora, hay un aspecto muy importante y es la articulación tanto a nivel interinstitucional del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional como hacia el exterior, en este caso con la OMS, con la OPS. Entiendo que hay mecanismos y espacios específicos para atender esta temática dentro de estos organismos. ¿Cuáles son esos mecanismos en los que Nicaragua es parte y pues cómo nos hemos ido adentrando a interactuar dentro de estos espacios? La verdad es que nosotros venimos trabajando desde el inicio de la pandemia, desde prácticamente el año 2019, en una relación conjunta, desarrollando todas las recomendaciones que nos hizo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en todo el proceso de respuesta, la elaboración de nuestros protocolos, guías y todos los aspectos que tenían que ver con enfrentar la pandemia del COVID-19. Y ya desde mediados del año 2020, a través de las reuniones semanales que tenemos nosotros con la Organización Mundial de la Salud todos los jueves, se vino estableciendo el proceso para poder fortalecer lo que se refiere ya a las vacunas en sí, a pruebas diagnósticas y también a tratamientos. Recordemos que no existe un tratamiento específico, que en base a las investigaciones se van haciendo las adecuaciones para poder dar respuesta a los cuadros leves, moderados y severos. Y dentro de ese proceso es que se hizo la iniciativa COVAX, para poder tener acceso a nivel mundial de una manera justa y equitativa a las vacunas dirigidas específicamente a todos los Estados miembros que formamos parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en el caso de los países de la región de las Américas. Importante entender este proceso porque también conlleva esfuerzos a nivel internacional, regional, no solamente el mecanismo de respuesta interno, lo cual es obvio que se tiene que hacer a nivel nacional. Sin embargo, es importante conocer esto. Conocer, doctora, cuán importante es el mecanismo COVAX y qué es lo que implica a nivel de trabajo, a nivel de compromiso país, porque también esto hay que decirlo, se adquieren compromisos como nación, y cómo vamos dentro de esa dinámica interactuando. Bueno, el mecanismo COVAX surge como una iniciativa de colaboración mundial y como bien decíamos, no solo va dirigido a la investigación y producción de vacunas, porque ellos han jugado un rol no solamente de proveer y asegurar, sino que se ha buscado financiamiento por diferentes vías de los propios países, de donaciones y de otras instancias para poder tener un fondo para asegurar las vacunas bajo el compromiso de COVAX de proteger al 20% de la población de todos los países. Ese es un compromiso que ellos establecieron a cumplirse durante todo el periodo del año 2021 porque eso está sujeto a la entrega de las vacunas de parte de las diferentes empresas que las están produciendo. No hay capacidad para producirlas todas de un sol, claro. Tenemos que ir paulatinamente. Entonces, en ese sentido, a través de este mecanismo, los países que somos Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, hemos venido trabajando en esa iniciativa que ha significado una serie de pasos de corresponsabilidad de parte de los países. Por ejemplo, para poder entrar a ese mecanismo que está ya disponible, que ya está prácticamente en una etapa ya de entregas de vacunas, teníamos que hacer todos los países una carta de interés, que queríamos participar y que teníamos el interés de adquirir vacunas. Eso se cumplió por parte de Nicaragua en junio del 2020. Después hubo un plan que teníamos que desarrollar en relación a lo que es la asistencia técnica. De parte de ello, nosotros ya lo cumplimos y ya tenemos la aprobación de $250,000 para todo ese proceso de introducción y seguimiento de las vacunas que se van a aplicar en el país, en todos los países de la región y los Estados miembros. Esto es muy importante. Y el otro aspecto clave es el hecho también de hacer un plan para fortalecer nuestra cadena de frío, porque todas las vacunas requieren condiciones de temperatura y en este caso pues pueden ser de temperaturas muy bajas o en el nivel que nuestro
país tiene de +2+8 en la parte operativa y eso también estamos en el proceso de aprobación que equivale a prácticamente otros $250.000 y recientemente pues ya este fin de semana que nos estaban anunciando pues que ya el país y otros países pues van a recibir las primeras dosis en las próximas semanas y nosotros continuamos cumpliendo los requisitos que se tienen que establecer para este mecanismo y poder ya acceder en el momento que esté definido a estas vacunas. Vemos que este es un proceso importante. En el caso de nuestro nos indicaron que vamos a tener acceso a esta vacuna AstraZeneca, que es la que está en proceso ya de aprobación por parte de la OPS para su uso de emergencia y ha estado cumpliendo el avance de todos sus estudios, pues entonces estamos a la espera de información. Ya este lunes 8 de febrero vamos a tener una reunión donde se nos va a dar toda la información sobre esta vacuna, porque al introducir una vacuna usted tiene que saber cómo se aplica, cómo se debe de guardar, si hay reacciones esperadas, que normalmente las vacunas pueden dar fiebre, dolor en el lugar de aplicación, porque todo esto indica un proceso de capacitación a todo el personal que va a aplicar una vacuna por primera vez y también el seguimiento y la vigilancia de las reacciones adversas que hacemos, y el país tiene establecido el seguimiento de los ESAVIS, que nosotros llamamos que son reacciones adversas esperadas asociadas a vacunas, y no es un proceso nada más de que llegaste, la aplican y te vas. Tenés que dar continuidad cuando aplicas una nueva vacuna y permanentemente los países, y en este caso nuestro país, tiene un sistema de vigilancia ya establecido posterior a las vacunas que ya son propias de nuestro esquema, porque puede haber algunas reacciones esperadas aún teniendo varios años de estar aplicando la misma vacuna, porque cada persona tiene sus características propias. Hay personas que pueden tener alergia a uno de los componentes de la vacuna y hay que preguntar previamente para evitarnos situaciones de riesgo. Entonces todo este proceso se ha venido cumpliendo a la par, ¿no?, de continuar nosotros con el cumplimiento de todas las medidas preventivas. Muy importante estas líneas de acción que están ahí en pantalla, doctora, porque esto se ha continuado haciendo y ha implicado, ahí está un aspecto muy importante de sensibilización dentro de esa necesaria eje de trabajo y articulación con la comunidad. Cuán importante, a riesgo de la obviedad, ¿verdad?, le consulto, cuán importantes son estas acciones de visita para sensibilizar e informar, de acompañamiento, y bueno, ahí ya con los pacientes que tienen un cuadro más complicado, más severo. ¿Cuán importante todas esas líneas de acción, doctora? Mire que esto es clave porque el país logró desarrollar una estrategia totalmente integral, no solo de respuesta a la salud, también en un abordaje de la parte económica y social que ha impactado en otros países y que sigue impactando porque se encuentran países todavía en una situación de presentar brotes de casos y también la presencia de fallecidos. Entonces todo este abordaje integral que basa desde enero del año 2020, en donde se formó nuestra comisión interinstitucional, nos preparamos para realmente ese proceso de establecer un protocolo de respuesta ante la situación de la pandemia con las recomendaciones de la OMS y la OPS. Establecimos nuestros 20 hospitales para dar respuesta a los casos que ameritaban por su nivel de riesgo o severidad la atención hospitalaria, y desde nuestra atención primaria y desde el sector y desde nuestro modelo que tiene como base la comunidad organizada, es que logramos desarrollar estrategias que en otros países no se han hecho. Y es el hecho que a través de la comunidad organizada realizamos las visitas casa a casa. Este no fue un modelo que esperó que los pacientes llegaran a las unidades de salud, sino que salió a las visitas a las comunidades, a los barrios, para dar las medidas preventivas de manera directa, pero también para captar pacientes respiratorios y que tuvieran y cumplieran con los requisitos de sospechoso, para inmediatamente abordarlo, darle su tratamiento que correspondía según el nivel leve, moderado o severo, y poder también captar cualquier situación de riesgo que fuera trasladada a nivel hospitalario que ameritaba esa atención para evitar las complicaciones y la muerte. Entonces, este proceso es un proceso constante que se sigue manteniendo. Actualmente nuestra situación epidemiológica es de estabilidad, pero para lograr esa estabilidad y poder cortar la transmisión tenemos que continuar con nuestra vigilancia institucional, con nuestra vigilancia en los puntos de entrada, que también fue un elemento clave para detectar a los viajeros, tanto los que entraban de manera formal como los que entraban por punto ciego, y asegurar la continuidad de su seguimiento por 21 días. Pero también es importante, ¿no?, la detección temprana a través de las muestras y la capacidad diagnóstica que tiene nuestro país a través del Centro Diagnóstico de Referencia, la atención y la capacitación que se dio a nuestro personal para que pudiera dar la respuesta a los pacientes que la meritaban,
ese hecho de poder contar con infraestructuras de unidades de cuidados intensivos ya mejoradas, no para dar respuesta al COVID, sino que veníamos preparándonos para atender a nuestra población de una mejor manera, y la capacitación de recursos en las especialidades de atención a cuidados intensivos o críticos, que decimos nosotros, no pensando en pandemia, porque no se pensaba, sino para que nuestras personas, nuestra población que tuviesen complicaciones y tienen que ir a UCI, tuvieran las condiciones, el equipamiento y recursos humanos calificados para atender su problemática. Y esto fue base, porque fue un proceso, ¿no?, desde el 2007 hasta la fecha que nos venimos preparando, y también las mejoras de las infraestructuras, que ha sido un elemento clave. Entonces nosotros ahorita mantenemos nuestra vigilancia institucional en las unidades de salud, en los puntos de entrada, nuestra vigilancia comunitaria, que es base de la población, claro, y su participación para informar todo lo que es el proceso de atención. Nuestros hospitales están siempre activos y tienen sus espacios dirigidos, no como en la etapa de mayo-julio, pero sí hay un espacio definido y un flujo establecido para los cuadros respiratorios y los sospechosos de COVID. Y todo ese proceso de respuesta epidemiológica, porque hacemos control de foco alrededor de la familia y también en las áreas de trabajo, que esta persona pueda estar, a lo mejor es un estudiante, se tiene que visitar el lugar de estudio. Si es la persona que trabaja, además de su casa y las casas alrededor en los barrios, también se visitan dentro del control de foco las áreas de trabajo, y todo eso es muy importante para poder dar esa respuesta que se necesita y poder ir cerrando esa transmisión, porque si uno solo atiende el caso y no vas a esas visitas, posiblemente, claro, se puedan dar más casos. Entonces, esto es un elemento importante que ha sido una prioridad de nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud, poder asegurar esa respuesta y poder mantener esta situación epidemiológica que tenemos el día de hoy. Y ahí le consulto, doctora, conocer cuán importante es, por ejemplo, para nuestro país contar con una red comunitaria capacitada ante esta pandemia, 250,000 miembros. Se dice fácil, una cifra. Se dice fácil, pero ha sido un proceso constante, ¿no?, desde que nuestro modelo está establecido, y con ya en la primera etapa de nuestra revolución, ¿no?, ya ahí donde se comenzó a fortalecer la presencia de los brigadistas en las diferentes acciones dirigidas a la comunidad, y que se viene y continúa fortaleciendo dentro del modelo como la base o el elemento clave del modelo es la participación de la comunidad, claro, o sea, brigadistas, parteras, colaboradores voluntarios, las familias en sí, haciéndose, ¿no?, responsable también de manera compartida con el Ministerio de Salud de responder a las necesidades de salud. Y así vemos, como te decía Elmer, el hecho de que la diferencia entre el abordaje de Nicaragua y otros países es que con la participación de la comunidad es que se realizan estas visitas casa a casa para promover las medidas preventivas y para captar los casos sospechosos de cuadros respiratorios, incluyendo COVID, cumpliendo con las medidas de prevención, porque tampoco es que van a exponerse, claro, realmente claro, ellos cumplían con las medidas preventivas. Y en este caso, recordarnos que nuestra red comunitaria no solo ha respondido a esta etapa, ha sido una respuesta constante en jornadas de vacunación, en la respuesta a la lucha antiepidémica contra el dengue, contra la leptospirosis. Entonces hay una experiencia y una participación que ha sido permanente y constante y que se ve fortalecida en esta respuesta que se logró dar en el año 2020, pero que se mantiene todavía, porque nosotros seguimos haciendo trabajos coordinados con la comunidad y ella sigue desarrollando estos procesos de dar a conocer a la población y fortalecer la educación en medidas preventivas. Ellos fueron capacitados durante todo el año pasado para reconocer los síntomas, para conocer las medidas preventivas y poder comunicárselo a la población. Entonces, para nosotros, realmente, la comunidad organizada y teniendo ese rol de líder de sus barrios y comunidades ha sido un elemento clave dentro de nuestro modelo para poder asegurar realmente la situación epidemiológica que vive el país, no solo en relación a la COVID, sino en relación a otras enfermedades transmisibles que también constituyen un riesgo para nuestra población. Muy importante ese otro aspecto que menciona, porque de repente pues nos desconectamos un poco de las otras realidades que están ahí latentes y que tienen que ser atendidas. Sin embargo, también quiero consultarle, aprovechando ese recorrido que nos regala, doctora, en relación al año anterior. Y ahí le consulto cuán importante fue, por ejemplo, la orientación del presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, para que desde el 30 de enero de 2020 se hiciera funcionar la Comisión Interinstitucional Nacional para fortalecer la vigilancia en los puntos de entrada al país, la cual se gestó pues precisamente el mismo día que la Organización Mundial de la Salud declaró alerta importante internacional de salud pública por la aparición del nuevo COVID-19. Realmente esa
orientación previsoria de nuestras autoridades, el comandante Daniel y la compañera Rosario, fueron muy importantes y fueron claves porque nuestro primer caso, si ustedes recuerdan, fue hasta en marzo. Entonces nosotros 3 meses anterior a la presencia de nuestro caso ya estábamos preparando nuestro plan y protocolo de respuesta que se estableció en los primeros días de febrero y ya teníamos esa comisión desde ese momento en el mes de enero y todo eso iba dirigido a poder tener la respuesta oportuna en todos los puntos de entrada. Recordemos que tenemos 13 puntos de entrada, incluyendo el aeropuerto internacional y toda la frontera terrestres, ¿no? Y los puertos que podían haber entrado población o extranjeros por esas vías. Y en ese sentido se hizo en esa primera parte para poder conjuntamente, de una manera integral, poder detectar todos los viajeros y poder dar el seguimiento por 21 días, que en esa primera etapa era visita los 21 días para asegurar que estas personas no desarrollaran síntomas y si los desarrollaran pudieran ser captados oportunamente para su adecuada valoración y tratamiento. Pero posteriormente nosotros ya vemos que esa comisión que comenzó con un aspecto dirigido en una primera instancia a la parte de respuesta en los puntos fronterizos, donde estamos el Ministerio de Salud, Gobernación, Aduana, Marena, ICSA, todos los que estamos trabajando ahí, pues estamos de cara a esa atención, pero después ya el abordaje integral a la situación de la pandemia se da en todas las instancias, ¿no? Nosotros vemos el rol que juega el Ministerio de Educación ahora, claro, en educación y promoción, el abordaje con todas las instituciones para la prevención y atención de los trabajadores. Entonces es muy importante todo ese esfuerzo conjunto y realmente fue la decisión en su momento oportuno, sabiamente dirigida pues por nuestro presidente, el comandante Daniel, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, para el abordaje integral de la pandemia a nivel de nuestro país. Doctora, vemos en pantalla pues algunas de las vacunas que nuestro país, que nuestro modelo de salud ha seleccionado, tanto por eficacia como por adecuación a nuestra realidad. Y me refiero pues a las cadenas de frío, usted lo planteaba en otro momento. Sin embargo, ¿cuán importantes son, por ejemplo, y si nos puede regalar las características o comentarios respecto a cada una de estas vacunas, digamos, en seguimiento por nuestro país? Nosotros tenemos a través del mecanismo COVAX, como te decía ya, la propuesta de entregar vacunas AstraZeneca. Normalmente ellos valoran la efectividad, el avance de los estudios de estas vacunas. Nosotros revisamos en determinado momento, en base a esa información que estaba visible, cuáles eran aquellas vacunas que además de a través del mecanismo COVAX podríamos dar seguimiento y hacer alguna gestión, y valoramos aquellas que tenían el 90% y más de efectividad. O sea, que de cada 100 personas que se vacunan, 90 quedan protegidas y queda un rango de 10. Nosotros siempre seleccionamos, según recomendación de la OMS, que tengan 95% y más. O sea, que de cada 100 vacunados, 5 personas puede que no desarrollen ese nivel de protección que el resto, los 95, van a desarrollar. Entonces, en ese sentido, establecimos el seguimiento específico para Sputnik, que ya tenía en ese momento 91.4, que es la vacuna rusa, también con Moderna, que es una vacuna de los Estados Unidos, que también tenía más del 90% de efectividad. Ya estábamos hablando también de la AstraZeneca, que ya estaba en la línea de las vacunas que están en el listado de COVAX, que también ya estaba por arriba del 90% en ese momento, y estábamos ya haciendo las primeras revisiones con 2 vacunas procedentes de la India, que es la Covaxin y es la Covishield, que son vacunas que están ya surgiendo, que han introducido alguna documentación a la OMS para pasar ese listado y tener su aprobación para su uso de emergencia. Y en ese sentido, pues nosotros comenzamos a revisar e ir viendo que completaran todos los requisitos regulatorios de nuestro país, que establece una serie de pasos para poder realmente establecer que pueden ser usadas acá. Entonces, en ese sentido, pues se hizo el esfuerzo para poder tener información, y en base a ellas van estableciendo nosotros poder hacer los contactos y las gestiones para ver la oportunidad de acceso. Recordemos que las vacunas en este momento son una necesidad mundial. Claro. Y a partir de lo que te decía de COVAX, que ellos tienen como compromiso entregar el 20% de vacunas para proteger a la población de los diferentes países, significa que ellos tienen que tener aproximadamente 2.000 millones de dosis para proteger 1.000 millones de personas, porque recordemos que estas vacunas, hay 2 que dicen que son una dosis, pero todavía están incipientes sus estudios, son de 2 dosis. Una te pones hoy y dentro de, algunos recomiendan, según la vacuna, 3 semanas después o 4 semanas después te tienes que aplicar la segunda dosis para tener el nivel de inmunidad y protección para enfrentar al COVID-19. Entonces, todos estos procesos
tienen que asegurar que sean vacunas efectivas, pero también que sean vacunas seguras. Recordemos que todo este proceso implica, ¿no?, la seguridad y efectividad de las mismas, y en esa línea pues se ha estado trabajando. Entonces, a través del mecanismo COVAX tenemos información de las vacunas que van avanzando, que van cumpliendo los requisitos, y en ese sentido también nosotros hacemos la revisión interna para ver qué oportunidad de ampliar la capacidad de respuesta de vacuna a nuestra población se puede dar en vacunas que vayan cumpliendo con todos los requisitos requeridos de eficacia y de seguridad. Realmente la Organización Mundial de la Salud recomienda que para que una población en un país tenga un nivel de protección importante, deberíamos de alcanzar el 70% de protección de esa población. Como te decía, a través del mecanismo COVAX hay un compromiso para que durante el año, el transcurso del año hasta el final del 2021, podamos tener las vacunas requeridas para proteger a un 20% de nuestra población, que equivale aproximadamente a 1.348.528 personas, que multiplicada por 2 dosis pues son más de 2.600.000 dosis. Como bien decía, el compromiso ahorita de la nota que nos enviaron indica que tenemos la oferta de tener para este primero y segundo trimestre aproximadamente 504.000 dosis que protegerían aproximadamente 250.000 personas, porque también ellos incluyen un porcentaje de pérdida que se puede dar porque ya la vacuna lo tiene establecido. Entonces, esto es muy importante porque nuestro gobierno, como una prioridad, está trabajando en el seguimiento y gestión de otras vacunas para ir cumpliendo y proteger a toda nuestra población dentro de ese rango del 70%. Recordemos que estas vacunas han sido estudiadas de los 18 años hacia arriba y de 19 hacia arriba. O sea, que no es toda la población, y no es que se indique que sea inadecuada o que es perjudicial. El problema es que no hay estudios de los menores ni de las embarazadas. Claro. Por lo tanto, esa es una población que mientras no existan estudios no se pueden vacunar, y el resto sí. Entonces, esto es muy importante porque eso va definiendo el porcentaje de protección y de población que tenemos que nosotros alcanzar todos los países, y en Nicaragua pues la idea es que realmente el compromiso sea poder ir protegiendo a todos los grupos de riesgo y después a la población en general. Por eso nosotros tenemos definido dentro de nuestro plan de introducción, según las recomendaciones mismas de la Organización Mundial de la Salud, que el primer grupo de riesgo es el personal de salud, que está de cara directa a la atención de la población y que tienen más riesgo y que tienen que usar todas sus medidas preventivas, pero que siempre hay un margen de riesgo. Después están los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas de base. Un tercer grupo son personas que tienen enfermedad crónica de base que no son adultos mayores, porque tenemos adolescentes, adultos jóvenes que pueden tener una condición de riesgo, una enfermedad crónica, pueden ser hipertensos, diabéticos, pueden tener un cáncer, una situación que ameritan ser también protegidos siempre y cuando no estén inmunodeprimidos, porque posterior a un tratamiento por tu condición de tu enfermedad puedes estar inmunodeprimido, y esa es una de las recomendaciones, no solamente para esta vacuna, sino para todas, que no debes aplicar cuando alguien no tiene su nivel de respuesta adecuado. Entonces, todo ese proceso, y después va el resto de la población. Entonces, si vos ves como una cascada en donde vas priorizando al que mayor riesgo tiene, a los más vulnerables. Y eso va a ir dependiendo de cómo las vacunas van entrando a los países, y en el caso nuestro, pues, definir cómo vamos nosotros a proteger a los grupos de riesgo que están establecidos. Muy importante esa aclaración, pero va a implicar a nivel de esfuerzo. Entendemos que van a estarse trabajando ya con otros laboratorios, ¿no? Ya hay conversaciones importantes en ese sentido. Realmente, pues nosotros venimos teniendo contacto con Sputnik, en el caso específico con también las vacunas que vienen de India, y eso es importante porque ellos tienen que cumplir también sus aspectos de requisitos regulatorios y terminar también los procesos de sus estudios de algunos fase 3, otros fase 4, para poder realmente definir que esta vacuna cumple todos los requisitos. Y la idea de esto es ir sumando hasta que el país complete la protección para la población para la cual las vacunas están ya establecidas. Si en un segundo momento se hacen estudios para los más jóvenes, posiblemente nosotros tenemos que seguir ampliando, como ha sido una responsabilidad, una recomendación y orientación del comandante general y la compañera Rosario, de seguir ampliando la protección. Recordemos que el país tiene un esfuerzo y un programa de inmunizaciones que se ha venido ampliando con nuevas vacunas, y que esta sería una respuesta que se une, ¿no?, a garantizar la salud de nuestra población. Doctora, dentro de esta dinámica e interacción con mecanismos de salud como la OPS, OMS, que son globales y regionales, es decir,
las Américas contamos con la OPS Así particularmente, pero también dentro de la OMS. Entender cuán importante es, por ejemplo, continuar trabajando, contar con los protocolos de preparación, de respuesta actualizados periódicamente según las recomendaciones tanto de la OMS como el aprendizaje que tiene nuestro sistema de salud en ese contacto cotidiano con las familias nicaragüenses, porque entendemos que hay protocolos que tienen que seguirse según las características de nuestro pueblo, que es una realidad bastante propia como cada país. Mire, fue muy importante todo el proceso de la elaboración de nuestro primer protocolo como país, que se hizo y estaba listo para el 8 de febrero más o menos, pero nosotros hemos venido actualizándolo conforme las nuevas informaciones que estamos obteniendo a través de la OPS y la OMS, pero también hemos elaborado guías particulares para ciertos ámbitos, por ejemplo, para los escolares, para trabajar en la parte de la turismo, para la parte que tiene que ver con la construcción, la parte de comercio. Se han elaborado guías particulares para realmente establecer las medidas preventivas. Y aquí estamos viendo, ¿no?, la importancia de poder tener las condiciones de una cadena de frío específica. Esas son nuestras cámaras del nivel nacional, del Centro Nacional de Biológico, donde tenemos la capacidad para poder nosotros asegurar que la temperatura que estas vacunas requieren sea magnífica. Aquí vemos todo ese proceso dentro del plan de la atención de los pacientes que requieren por su nivel de los cuadros, si son leves, moderados o severos, ir a las consultas. Estos son los protocolos, esto es lo que entendemos como protocolos ya puestos en la práctica, ¿no? Así. Esos son los protocolos específicos para las pruebas, claro, y también para las vacunas. Claro. Nosotros recordemos que nuestro protocolo específico era para enfrentar las situaciones y dar respuesta a la situación de la pandemia, que incluye la vacunación como un capítulo del protocolo nuestro, del nivel nacional. Había un protocolo ya definido de vacuna, porque sabíamos que el futuro era trabajar una respuesta igual que ha pasado con la influenza y con otras enfermedades. Entonces ya existía ese componente. Ahora, los protocolos que ya trabajan en los países que tienen su experiencia y su experticia y sus laboratorios para la producción de vacunas, pues establecen todos esos elementos de seguridad, de cumplimiento de los requisitos de fabricación, de liberación de los lotes que están ellos ahí, todos esos frasquitos que se construyen con sus vacunas, en determinado momento se liberan con, como decimos nosotros, liberación de un lote X de vacuna que cumple con todos los requisitos de seguridad y efectividad, que se da seguimiento a través de los estudios, las reacciones y la inmunidad que vamos adquiriendo con 1 o 2 dosis. Nosotros tenemos vacunas a veces de 1 dosis, tenemos de 2, que es necesario poner una segunda para completar y levantar la respuesta inmunológica ante esa enfermedad. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos realmente revisando toda la información, como te decía, de las vacunas que están cumpliendo, que están reportando a través de la OMS, que tienen 90% más de efectividad. Si todo el procedimiento de la preparación de esa vacuna cumplió los requisitos establecidos por el país para asegurar que esa vacuna, además de ser efectiva, sea segura. Y todos los estudios de las diferentes fases que establezcan realmente que los riesgos son mínimos, que hay reacciones esperadas, como por ejemplo te decía, la fiebre, el dolor en el lugar de aplicación, claro, que son reacciones esperadas. Pero también se revisan otras reacciones que pueden ser un poco más complicadas, y que eso valora todo el proceso de la decisión en un país de asegurar que esa vacuna que se ponga cumpla con todos los requisitos. Doctor, una consulta muy real, aparte de una práctica bastante, creo que global, ¿no? La vacuna pues ha venido a liberar muchas tensiones en algunas regiones del mundo, obviamente unas más afectadas que otras con más recursos que otras, y pueden adquirir de mejor manera o tal vez de mayor manera estas vacunas. Sin embargo, a nivel nacional, entender cuán importante va a ser que, a pesar del proceso de inoculación, van a continuarse manteniendo las rutas de trabajo, los protocolos activos, las unidades, usted ya lo mencionaba, con áreas específicas que no son nuevas, sino que también se viene trabajando desde el año 2007. Sin embargo, se ha hecho un énfasis especial en torno a la atención de esta pandemia. ¿Cuán importante va a ser continuar con esas medidas, con esos protocolos activos, a pesar de que ya se inicie, que esperemos en Dios, en las próximas semanas, el proceso de inoculación masiva? Recordemos que dentro de lo que es la OMS y COVAX establecen eso de que la población debería estar protegida de cada 100 personas, 70 al menos. Como este proceso de introducción no es una vacuna masiva, donde de cada 100, 70 van a estar vacunados, sino que vamos a ir paulatinamente, no vamos a garantizar esa protección en un instante. Por lo tanto, las medidas preventivas continúan siendo un elemento claro. Entonces tenemos que continuar nosotros desde el punto de vista institucional
con la vigilancia, con la atención, la detección oportuna de los casos y el tratamiento que corresponde. Y todo ese desplazamiento de información de las medidas preventivas a través de los medios y a través de todas las instituciones y de nuestro sistema de salud. Y ahí el lavado de manos sigue siendo un eje clave. Yo lo digo, nos costó, pero ahora cuando vos lo ves y ves los lugares donde están en las entradas, claro, lavamanos o lavamanos improvisados, porque la gente claro, no está teniendo una capacidad tremenda para asegurar el agua y el jabón al entrar de sus diferentes locales, ¿no? Y vemos cómo las personas están aprendiendo. Vemos ahorita que los niños están entrando a clase, que la primera actividad, y lo estamos viendo, es recordar nuevamente todos los pasos del lavado de manos, y el niño transmite la información a la familia. El niño es clave en ese proceso. Entonces, eso es importante. Si no tenemos agua y jabón, usar alcohol, no gel, para poder realmente tener la plena seguridad de que nuestras manos están desinfectadas si tocamos alguna superficie que puede estar contaminada. Sana distancia, para evitar, ¿no?, en ambientes que no conocemos, que no es nuestra familia, en lugares públicos siempre es importante la sana distancia, la recomendación del uso de la mascarilla, que es clave también en lugares públicos, y usarla bien, ponérsela bien, no contaminarla, porque a veces cuando hablamos nos la ponemos acá y aparece barbita, o la dejamos colgada en la oreja y aparece una chapa, un chongo, decimos nosotros, entonces se contamina más fácilmente, entonces mejor no usarla. Entonces, si vamos a usar la mascarilla, usarla bien, sobre todo en los lugares y áreas públicas. Lo otro importante es el hecho de que si normalmente nos va a dar tos por otra causa, podemos estornudar porque somos alérgicos, porque sentimos un olor que a veces nos afecta y inmediatamente se da el reflejo de la tos, siempre usar el ángulo interno del codo para evitar que nuestras secreciones nasales y también de la saliva creen el ambiente y te caiga, en este caso si yo tosiera a vos o viceversa. Y ante los cuadros respiratorios, no quedarse en casa. Acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana para que se le atienda, se le establezca su situación de que si es un cuadro respiratorio por otra razón, por otro virus, o realmente hay una sospecha que sea COVID, para recibir el adecuado tratamiento y establecer las medidas de control alrededor de ese caso sospechoso inmediatamente en su barrio, en su comunidad y en su área de trabajo, si estuviese trabajando, o en su área de estudio, para hacer realmente un abordaje integral y contener la transmisión. La vacuna viene a ser un elemento importante de apoyo, porque va a ir cortando la transmisión poco a poco, igual que lo hacemos con la influenza, que normalmente vacunamos a nuestra población, pero que las acciones de medida de transmisión, sobre todo para proteger a los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores y las personas que tienen alguna enfermedad crónica de base, es importante que el resto nos cuidemos para cuidar a los más vulnerables, y que la vacuna venga a sumar una respuesta responsable de nuestro gobierno, una prioridad del comandante de la compañía Rosario, pero no que porque ya nos vacunaron vamos a dejar de cumplir las otras medidas que estamos desarrollando. Realmente todo esto es un abordaje integral que tenemos que continuar cumpliendo. Y le hice esta consulta debido a que entiendo que a pesar de, y aunque inicie el proceso de vacunación y logremos ya en nombre de Dios tener a todo nuestro pueblo, o todas y todos estemos vacunados, hay medidas de higiene que son personales y que nos ayudan también. Lo vimos cuando se empezó a interiorizar mayormente a nivel intrínseco el lavado de manos, es decir, una disminución drástica en algunas enfermedades prevenibles perfectamente con un hábito tan pequeño. Se disminuyeron otros cuadros respiratorios, las enfermedades digestivas, o sea, el lavado de manos es un elemento esencial para la protección no solamente del COVID, sino de otras enfermedades respiratorias, las diarreas, las parasitosis, todo ese elemento ha sido esencial en las medidas preventivas. Además que el país no solamente ha estado enfrentando el COVID, como vos lo decías, hay otras necesidades de salud que nosotros nunca dejamos de dar respuesta. Claro. Y pese a lo que pasó en otros países que detuvieron las vacunaciones, que han pasado meses sin vacunar, nosotros cumplimos nuestra jornada de vacunación, desarrollamos la jornada de vacunación de influenza para proteger siempre a nuestros adultos y que no solamente se verán desprovistos de una respuesta inmunológica a la influenza y además enfrentarán COVID, sino que tuvieran esa capacidad de protección a través de estas vacunas, y todas las acciones con los crónicos, con la mujer, con los niños, nosotros mantuvimos ese esfuerzo a la par de todas las acciones, y realmente todo esto ha sido pues una prioridad
de nuestro gobierno de no dejar de dedicarnos a una cosa y dejar de hacer las otras, porque al final si vos dejas de hacer las medidas de control y atención de una situación, esta puede revertirse y tener dos situaciones de riesgo, el COVID más otra. Entonces creo que esa disposición en servicio a nuestra población fue clave para poder dar respuesta a todos estos procesos. Y aquí vemos como el esencial, ¿no?, en las escuelas y ese trabajo conjunto, ese plan que tenemos conjunto con el Ministerio de Educación. Que además no es nuevo este no es trabajo. Nuevo, ya teníamos, gracias a Dios, teníamos ya de los años anteriores ese trabajo coordinado con el Ministerio de Educación como una prioridad de gobierno para poder desarrollar esos buenos hábitos en los niños, que es la etapa más importante, que aprendamos desde niños a tener esos hábitos de higiene y de limpieza para que sean parte de nuestra vida cuando ya somos adultos. Porque claro, es más difícil aprender adulto que irnos formándonos desde nuestra niña. Entonces creo que ese aspecto clave y que bien dentro de nuestro plan conjunto con el Ministerio de Educación, la primera etapa va dirigida a fortalecer la sana distancia, el uso de las mascarillas cuando estamos todos y el lavado de manos como un elemento esencial de protección. Recordemos que la primera vacuna que fue ahorita y está autorizada y después fue Moderna fue la de Pfizer, que es la que tenía la implicación de usar temperaturas muy bajas, que no era coincidente con nuestra cadena de frío, que mantenemos temperaturas de +2, +8. La propuesta para la vacuna que vamos a recibir a través de COVAX es una vacuna que se debe mantener en ese rango. Por lo tanto, tanto nuestras, como lo vimos en la filmación, nuestros bancos de biológicos de nivel nacional tienen las condiciones para almacenar las vacunas, la capacidad también para recibir una cantidad importante, ¿no?, de estas vacunas. Y nosotros también a nivel de nuestros municipios, nuestros SILAI, tenemos nuestros bancos con equipamiento para asegurar las condiciones. Entonces, en ese sentido nosotros pues, hemos ido cumpliendo, necesitamos reforzar para ampliar, claro, porque es una vacuna nueva, claro, que se agrega a nuestro esquema de básico de vacunación. Y eso implica también ampliar a nivel local, no a nivel central. A nivel central, con las cámaras que tenemos, podemos almacenar de manera adecuada, pero a nivel local hay que reforzar. Entonces eso es parte del plan de introducción, preparar nuestra cadena de frío para poder garantizar las condiciones de temperatura de esta vacuna. También todo el proceso de capacitación que te decía a nuestro personal, a los brigadistas que juegan un rol importante en los procesos de vacunación, sobre cómo es esta vacuna, cómo se aplican, cuál es la dosis, cuál es la jeringa que vas a utilizar, cuáles son las recomendaciones que tenés que dar a la población. Siempre cuando se inicia una primera vacuna, se le dice que se espere media hora para esperar una reacción inmediata y después se da seguimiento y se les indica si presentaran alguna situación, se reporten o acuden inmediatamente a la unidad de salud. Todo esto es un proceso que no es exclusivo para esta vacuna, la cumplimos con todas las vacunas que nosotros estamos aplicando por primera vez, ya sea por primera vez en el país o por primera vez en la persona. Un niño que recibe por primera vez una dosis de vacuna, el mecanismo o un adulto es el mismo. Esto es muy importante. Lo otro importante es el desarrollo de una campaña de comunicación, que en esto nosotros somos muy efectivos, los medios han jugado un rol clave en informar quiénes van a ser, en base a lo que vayamos recibiendo, según la prioridad, los que van a ir siendo vacunados, para evitar situaciones de que la gente se desespere o que diga, a mí no me informaron y yo vine, sino que tiene que haber una campaña previa de información de los grupos, a dónde va a ser la vacunación y todos esos horarios establecidos para asegurar que nuestra población acuda, la que corresponde, y que vamos a ir cumpliendo con el cronograma en base a la disponibilidad de las vacunas, porque aunque por ejemplo nos dijeron, ahorita van a ustedes a recibir en las próximas semanas esta vacuna, también pone una nota y dice, esto está sujeto a la situación de disponibilidad y que estamos recibiendo que esto va a estar disponible, pero cualquier cosa puede variar y nosotros tenemos que ir informando qué situaciones hay. Entonces lo importante es que nuestro plan se tiene que ir adecuando operativamente a cómo las vacunas vayan llegando, a las edades que protegen esas vacunas. Hay unas que dicen que se pueden aplicar hasta el infinito de adulto mayor, otras que tienen una edad. Entonces, claro, dependiendo de lo que va llegando, vos tenés que ir adecuando ese plan para asegurar la información a la población, como lo hemos hecho en otros años, y no hemos tenido problemas con la vacunación de influenza, que protege grupos de riesgo y adultos mayores. La información es muy importante para que las personas sepan quiénes tienen que ir y las otras personas no se sientan mal, porque en esta etapa no se van a proteger, sino que vamos a continuar según la prioridad. Entonces, todo ese proceso de ese plan de introducción se ha venido trabajando con orientaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y trabajando con la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua para tener un plan de introducción adecuado con todos los elementos. Hay un elemento también del seguimiento de reacciones
que está dentro de ese capítulo que se incluye para todas las vacunas, y también hay seguimiento que se hace porque es una vacuna por primera vez de investigación, de que da seguimiento a, por ejemplo, de una manera aleatoria al seguimiento de las personas si no presentan nada o ver si hay síntomas posteriores, que es parte de todo proceso establecido. Entonces creo que Nicaragua ya tenía ese plan ya terminado desde el año pasado y que son parte de los documentos que tenemos que enviar para ir cumpliendo y tener acceso a la vacuna en el caso del mecanismo COVAX, pero también a otras gestiones y tener preparadas para cualquier acceso a otra vacuna que se pueda adquirir de manera bilateral una vez que cumplan todos los requisitos establecidos. Entonces ha habido un esfuerzo y una prioridad de nuestro gobierno de asegurar que cumplamos con todos los requisitos para que cuando la vacuna esté disponible tengamos la cadena de frío. Estos termos que usted dice no son termos especiales como los que hablábamos cuando la vacuna de Pfizer, sí, sino que son los mismos termos que nosotros utilizamos porque ellos manejan esa temperatura ya en la parte operativa de +2 a +8. Entonces no vamos a tener ningún problema de utilizar el equipamiento y esa es una ventaja para nosotros porque la cadena de frío que necesitaba temperaturas más bajas era muy costosa y en vez de proteger más personas vamos a gastar más en cadena de frío. Entonces el tener la posibilidad de tener vacunas que se habiliten o tengan las condiciones adecuadas en las que ya tenemos, pues hace que tengamos una mayor disposición de los fondos para la compra de vacunas y no estar comprando equipos muy caros que aunque tengamos que habilitar a nivel local, los equipos de +2 +8 son con precios más bajos que esto. Entonces creo que ha habido un esfuerzo de prepararnos y una orientación clara del comandante general y la compañera Rosario de establecer esa prioridad de cumplir con la vacunación y proteger a las familias nicaragüenses como lo hemos venido haciendo dentro del programa de inmunización, que las vacunas nuevas que van introduciéndose se ha hecho el esfuerzo. Recordemos que esta vacuna de COVAX viene por donación a través de Alianza Gavi, que nosotros ya hemos trabajado con ellos en otros momentos, con ellos se introdujo de manera cofinanciada, una parte ellos, una parte nosotros, lo que es la vacuna de neumococo y para los niños y la vacuna de rotavirus. Entonces ya hay una experiencia de trabajo conjunto y como bien decía, hay países dentro de Gavi que van a tener esa donación, específicamente en el caso nuestro, y hay otros países que ellos valoraron tener un precio preferencial de apoyo. Entonces creo que estamos trabajando esa línea y cumpliendo todos los pasos que ellos nos han venido estableciendo para asegurar que la vacuna esté acá en las semanas o en el tiempo que ellos nos informen para poder tenerla ya disponible para nuestra población. Y al escucharla hablar, doctora, pues solamente viene a mi mente el momento en el que ustedes daban ya a conocer la actualización del mapa de la salud nicaragüense. Cuán importante este aspecto en salud en Nicaragua, ¿no? No hay improvisación y esto nos garantiza también efectividad y también optimización de los recursos. Usted mencionaba, por ejemplo, ahora mismo las cadenas de frío, ¿no? Y vincularnos con mecanismos de respuesta que se asemejen a nuestra infraestructura. Pero también ese mapa de la salud también ayuda, ¿no? Y no es improvisado, es decir, ahí está claramente cómo se va a ir haciendo y quiénes son los pacientes más vulnerables, las poblaciones más vulnerables, cuán importante, ¿no? El trabajo y también eliminar ese factor de improvisación en momentos tan especiales como esta pandemia. Si usted quisiera compartir algún mensaje con nuestra audiencia, doctora, pues tiene el espacio y las cámaras del canal parlamentario para hacerla. Bueno, nosotros nada más pues importante, seguimos trabajando como una prioridad de nuestro buen gobierno, como una orientación del comandante general y la compañera Rosario en el objetivo de ir restituyendo siempre el derecho a la salud de nuestra población de una manera gratuita, con calidad y calidez, y que estamos trabajando en esa línea y como bien usted lo decía, todo este proceso de enfrentar la pandemia y ahora de hacer esa introducción de la vacuna no es improvisado. Ha significado un esfuerzo y una serie de planes desde enero del 2020 hasta la fecha. Todo ha venido siendo trabajado y abordado de una manera organizada y cumpliendo los pasos establecidos para realmente cumplirle a nuestra población con asegurar realmente este comportamiento epidemiológico, esta respuesta oportuna, esta atención, esta vigilancia para poder incidir en la situación epidemiológica del COVID y de las otras enfermedades que estamos trabajando de manera conjunta y también ahora pues vamos trabajando en esta línea de asegurar que las primeras vacunas sean dirigidas conforme a la prioridad y la vulnerabilidad de la población. Así que estamos en esa línea y con la seguridad pues de que estamos trabajando hacia adelante y poder realmente asegurar esa salud
gratuita, accesible, porque ha habido un esfuerzo no solamente por asegurar salud, sino los medicamentos, el tratamiento, la atención en las unidades de salud y de llevar la salud a las comunidades más lejanas a través de nuestras estrategias de brigadas, clínicas móviles y del hospital en mi comunidad. Entonces, de la misma manera, este proceso de introducción y aplicación de vacunas va a tener esa respuesta que nuestra población necesita.